Los fines de semana en Radio Nacional no es un día cualquiera con Salvador Jiménez. Y con esta sintonía hablamos de Finanzas para Todos, un espacio que dedicamos a la educación financiera para tratar de hacerla accesible a todo el mundo. Y esta mañana queremos conocer la educación financiera en el sistema educativo español. Y para ello está con nosotros en este estudio 101 de la Casa de la Radio Roberto España, jefe de la División de Educación Financiera del Banco de España. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Salvador. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Roberto, vamos a empezar, si te parece, porque antes no se hablaba mucho de educación financiera y yo creo que ahora no sé si es una moda o es que verdaderamente algo está pasando para que estemos hablando tanto de educación financiera. Pues sí, efectivamente. Yo creo que lo que ocurre es que la sociedad está tomando conciencia de la importancia de que todos los ciudadanos tengan un mayor conocimiento básico. No se trata de tener un conocimiento sobre productos complejos o demás, sino algunos criterios básicos para gestionar las finanzas personales. Y se está generando una conciencia en la sociedad de la que participamos algunas instituciones que promovemos el Plan de Educación Financiera, como el Banco de España, la CNMV, el Ministerio de Economía y muchas otras que lo hacen en calidad de colaboradores, como Radio Televisión Española. Por eso siempre es un placer estar en esta casa. Y la propia sociedad entiende que una mayor capacidad, un mayor conocimiento financiero puede mejorar nuestro bienestar en general. Entonces, yo creo que eso está generando un momento muy positivo para la educación financiera. Yo no sé si ahora en el complejo digital en el que nos encontramos, porque evidentemente hace 30 años la educación financiera era importante y uno podría a lo mejor sufrir un fraude, perder su dinero, pero yo no sé si ahora esto de la digitalización también ha hecho, digamos, que este auge sea mucho mayor. Totalmente. La digitalización en realidad es un canal por el que se distribuyen los productos financieros y por el que nos relacionamos con las entidades financieras, ¿no? Entonces, para desenvolverse con eficacia y naturalidad hay que estar familiarizado con el entorno digital y esto supone un reto adicional. Hay una parte de la población con pocas capacidades digitales y para ellos, y si además en zonas rurales, pensemos, el acceso a servicios financieros presenciales es limitado, pues tenemos una parte de la población con dificultades para acceder a los servicios financieros, ¿no? Y luego aparte el entorno digital tiene sus retos específicos, los retos de relacionarse con algo que requiere mucha reflexión en un entorno que está hecho para lo rápido, lo vertiginoso, que no es quizá el más adecuado, el entorno más adecuado para tomar decisiones financieras. Por eso efectivamente la capacidad digital viene de la mano de la capacidad financiera en este nuevo mundo en el que nos movemos, ¿no? Hay gente que nos estará escuchando y diga, por ejemplo, yo para las matemáticas soy un negado, esto no lo entiendo, pero hay gente que puede decir, bueno, yo también para la educación financiera, yo esto no me entero, no lo sé. Si nos ponemos a ello, lo podemos conseguir, Roberto. Entonces, para eso, ¿qué hace falta para poder tener esos requisitos para ser conscientes y aplicarnos y tener ese conocimiento, ¿no?, de educación financiera? Pues lo primero, Salvador, es lo que tú has dicho, tener la actitud de saber que con un poquito de interés, no hacen falta grandes conocimientos, se puede mejorar nuestra organización financiera doméstica, la personal. Y para ello hacen falta conocimientos bastante básicos. Siempre decimos que hay un paquete de conocimientos básicos previos a tener cualquier conocimiento sobre un producto financiero y que tienen que ver con la capacidad matemática, la comprensión lectora y el conocimiento de los sesgos que tenemos a la hora de comportarnos y de tomar decisiones. La capacidad matemática es clara y es una carencia en nuestro sistema educativo. No es que sea una carencia, sino que es algo siempre a mejorar. Y nos damos cuenta en las encuestas que hacemos que las personas son un poco reacias a afrontar problemas matemáticos por sencillo que sean y aunque conozcan el concepto que subyace detrás, ¿no? Siempre parece que las matemáticas nos echan un poco para atrás. Sí. Y debemos vencer esto porque las matemáticas son maravillosas, están en todas las facetas de la vida y nos pueden ayudar muchísimo. La comprensión lectora tiene mucho que ver con lo que decías del entorno digital. Estamos muy acostumbrados a leer textos muy cortos, a verlo todo en vídeos o en audios y es importante ser capaces de leer un texto lo suficientemente amplio e incluso complejo, porque nos vamos a enfrentar a ese tipo de texto a la hora de leer un contrato que nos puede condicionar todo el resto de nuestra vida, como por ejemplo una hipoteca, Salvador, imagínate.
Y el conocimiento del modo en el que tomamos decisiones es importante, cómo nos dejamos a veces llevar por lo que hacen nuestros amigos, cómo en redes sociales o en el entorno digital nos dejamos influir por el modo en el que se nos presenta la información, que sabes que siempre sigue un orden en los buscadores, que hay mucha publicidad en el entorno digital que orienta mucho, y la propia gamificación también nos orienta las decisiones que tomamos en el entorno digital. Ser consciente de esto es el paso previo antes de hablar de tipos de interés, vale, de productos y demás. Entonces, esto está propiamente en el sistema educativo, estos conceptos, ¿no? Ya subyacen en el sistema educativo y en todo nuestro proceso de educación. Tenemos esa actitud ya, queremos ponernos a ello en eso de la educación financiera, pero imagino que es importante también una formación específica. Yo no sé si dentro del marco de las competencias de la Unión Europea esto se está también potenciando, ¿no? Sin duda, la Unión Europea ha dado un paso adelante en su conciencia sobre la importancia de la educación financiera, aunque la institución internacional que tomó la bandera de la promoción de la educación financiera fue la OCDE, que elaboró un marco de competencias que, en dos palabras, es lo que podamos decir, es lo que un ciudadano debería saber de educación financiera para tener una vida razonablemente organizada en materia financiera. La Comisión Europea hace unos años lo hizo suyo en esto que llamamos el marco de competencias. Bueno, y ahí hay una serie de un proceso de conocimiento. Primero es hablar de la importancia de la planificación de nuestras propias finanzas, del ahorro, ir conociendo los productos financieros básicos, entender cómo el entorno económico y financiero, por ejemplo, típicamente la inflación que nos ha afectado durante unos años, cómo influye en nuestra organización financiera, en nuestro proceso de toma de decisiones, y luego pues ser capaces de entender nuevos paradigmas que se nos plantean, como el propio digital, los criptoactivos, las finanzas sostenibles, que también es algo que viene y que está tomando importancia en nuestra sociedad. Y entonces pues todo eso constituye un bloque de conocimientos que, bueno, se puede abordar de una manera más academicista o se puede abordar como en una especie de tomo lo que me interesa para el momento de vida en el que estoy, ¿no? A la hora de abordar esos conocimientos, claro, habrá dos enfoques completamente distintos. Uno es en la parte, digamos, de la educación de la gente más joven y otra parte de la parte más adulta, ¿no? Sí, sin duda. Para los más jóvenes, tanto en nuestro sistema educativo como en la iniciativa que promovemos desde el Plan de Educación Financiera, desde Finanzas para Todos, bueno, pues tratamos de incidir en dar esa capacitación matemática, esa comprensión lectora que esté en el currículo escolar, y luego que en el currículo escolar puedan estar lo más presente posibles algunos contenidos, algunos conceptos, y bueno, se trata de dar de una manera académica en toda la vida de un estudiante, ir introduciendo poco a poco los contenidos que son importantes. En la vida adulta, y para aquellos adultos que ya han abandonado, lógicamente, el sistema educativo, lo que tratamos de hacer es estar cerca cuando se enfrentan a momentos en que tienen que hacer una contratación financiera relevante. El típico caso es el de una persona que tiene que abordar pues la compra de su vivienda, acceder a una hipoteca, o quien pueda estar planificando su jubilación. Esto es lo que en terminología de la OCDE se llama el teachable moment, o el momento enseñable, digamos, cuando una persona tiene una necesidad concreta y, por tanto, es terreno abonado para darle la información y la educación para poder entender el producto complejo, seguramente, que ha de contratar en ese momento, ¿no? Y que así no haya sorpresas y que no haya ningún tipo de drama en este asunto de la educación financiera. Hablando del ámbito educativo, el informe PISA es el informe que, bueno, pues mide el nivel educativo de nuestros jóvenes. Yo no sé si en el campo de la educación financiera este informe ofrece ya datos. Sí, y especialmente para España, porque España es uno de los únicos 4 países que hemos participado, gracias al Ministerio de Educación, que es quien participa por España en este informe PISA. PISA, competencia financiera, porque PISA mide las competencias de los estudiantes de 15 años en muy diversas materias. Sí. Tiene una específica que es PISA, competencia financiera, para analizar esto, ¿no? Y efectivamente hemos participado, España, en las 4 ediciones que se han producido hasta ahora. Somos, junto con, si no recuerdo mal, Estados Unidos, Polonia e Italia, los únicos 4 países que hemos participado en las 4 ediciones. Sí. Y bueno, pues los resultados no son los mejores, son relativamente estables. España se muestra generalmente, para estos estudiantes, ya digo, de 15 años, se muestra ligeramente por debajo de la media de la OCDE. En esos años que han sido, si no recuerdo mal, en el caso de España han sido el 12, el 15, el 18 y el 22,
se muestra relativamente estable, tuvo un pico un poco más alto en el 15, pero bueno, más o menos ha mostrado cierta estabilidad. Y bueno, pues verdaderamente los resultados que se obtienen muestran que hay mucho margen para mejorar. Y hay algunos resultados que son interesantes. Por ejemplo, fíjate, solamente el 5% de los estudiantes están en el nivel más alto, ¿no? Frente, por ejemplo, a la media de la OCDE, que creo recordar que era del 11% de alumnos que están en el nivel más alto que se puede obtener, ¿no? Y el 17% de los estudiantes en España no alcanzaría el nivel 2 que se determina, que es el que se entiende que es el básico, pues para poder tener un desenvolvimiento en tu vida normal, ¿no? Luego hay otros indicadores que tienen que ver con el perfil social de nuestros estudiantes. Por ejemplo, es evidente, y esto se observa en todos los países que participan, que aquellos estudiantes que proceden de entornos socioeconómicos más favorecidos obtienen mejor puntuación que los que se encuentran en entornos más desfavorecidos, pero esta diferencia es menor en España que en otros países, lo cual viene a hablar bien de nuestro sistema público educativo, ¿no? Por ejemplo, esto también se ve en el hecho de que en España no hay mucha diferencia, no hay prácticamente diferencia entre estudiantes de origen inmigrante y los que no lo son. Más o menos obtienen puntuaciones similares. Y una cosa muy interesante, en España, donde hay un importante gap de género, es decir, en edades adultas, los niveles que dan de educación financiera los hombres son superiores a los de las mujeres en casi 10 puntos. Sin embargo, a los 15 años no se produce una diferencia significativa en resultados entre hombres y mujeres, lo cual nos lleva a pensar que ese sesgo, esa diferencia tiene que ver con algún sesgo del comportamiento que se va generando probablemente en la mujer a la hora de ir especializándose en unos contenidos, en unas materias. ¿Esa diferencia o ese sesgo se hace más latente pasados esos 15 años? Claro, efectivamente, a los 15 años PISA pone de manifiesto que no existe en estudiantes de 15 años diferencia en cuanto a conocimientos financieros. Sin embargo, en edad adulta, la encuesta de competencias financieras que hace el Banco de España sí muestra que existe ese sesgo en edad adulta. Entonces nos da la impresión que verdaderamente entre hombres y mujeres en España no hay una diferencia de conocimientos, sino de actitudes hacia la toma de decisiones financieras, hacia el mundo de lo financiero. Quizá ha sido una faceta que se ha visto tradicionalmente asociada al ámbito masculino o que tiene que ver con competencias STEM, competencias matemáticas, y desafortunadamente pues todavía hay en nuestra población femenina quien, digamos, le da un poco de lado a ese tipo de conocimientos, ¿no? Y es algo contra lo que queremos luchar, sin duda. Hay que seguir apostando por esa formación. Yo no sé si en un futuro, porque sí que es verdad que en los planes de estudio existen esas asignaturas de economía o de empresa, pero yo no sé si en un futuro lo lógico, o a lo mejor lo ideal, sería implantar una asignatura obligatoria de educación financiera. Bueno, pues hay bastantes voces que se manifiestan en este sentido, ¿no? Las autoridades educativas no son partidarias, pero no solamente en España, sino en general en casi todos los países de la OCDE y con los que tenemos un contacto estrecho en esta materia. No es habitual que exista una asignatura específica. En el ámbito educativo, nuestros contactos en el Ministerio de Educación apuestan siempre por lo que denominan una educación por competencias, de manera que la educación financiera sea una competencia transversal que se incluye en varias de las que nosotros venimos denominando asignaturas y que en la legislación educativa tiene una nomenclatura compleja, pero para entendernos, ellos no son partidarios de que exista una asignatura específica, sino que esas competencias se vayan viendo a lo largo del proceso educativo intercaladas en distintas asignaturas de las que conocemos como estándares, ¿no? En ese sentido, la nueva ley educativa que tenemos desde finales del 20, el OMLOE, y que luego tuvo un proceso lento, pues primero la ley, luego vienen los reales decretos que incorporan los currículos de los distintos bloques educativos y demás, y luego vienen las adaptaciones de las comunidades autónomas. Desde el Plan de Educación Financiera estuvimos en un contacto estrecho con ellos para poder incorporar cuanto más educación y cuanto más contenidos y competencias mejor. Y bueno, pues se consiguió algunos avances, pero aunque en primaria y secundaria se han incorporado algunas competencias más, el problema está en que verdaderamente no existe una asignatura, y las asignaturas que hay de economía, típicamente en cuarto de la ESO, economía y emprendimiento, son optativas, son generalmente asignaturas optativas, y eso es un poco donde falla, porque no todos los alumnos terminan su ciclo escolar habiendo tenido
una asignatura donde vean estos contenidos. Pues estaremos atentos a esos próximos informes y sobre todo viendo cómo esa educación financiera va calando cada vez más en el sistema educativo español. Roberto España, jefe de la División de Educación Financiera del Banco de España, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y sobre todo traernos luz a este asunto que es la verdad un poquito complicado. Nada, encantado de estar con vosotros y a vuestra disposición para cuando queráis. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no